Seguimos con el estudio del Génesis. La semana pasada vimos en el capítulo 18 la teofanía de Mambré, cómo el Señor se manifiesta a Abraham y cómo le da el signo, no solo la confirmación de la alianza en el nacimiento de Isaac, que aquí iba a continuar la línea del pacto de Dios. Se recuerdan, si se fijan, hemos visto todo el Génesis. Muchas veces la gente ve el primer libro de la Biblia, y el último libro de la Biblia. Yo estoy casi seguro que eso sí se lo saben. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? ¿Y el último? Han mejorado muchísimo. Por lo menos hoy lo dijeron bien. Pero la gente suele ver el Génesis y el Apocalipsis como dos libros raros, como dos libros que nadie entiende. Pero nosotros, desde que empezamos a estudiar el Génesis, vimos el Génesis enfocado en una persona y en un hecho. Vamos a ver si sí se lo saben. ¿Enfocado en quién hemos visto Génesis? ¿En qué persona hemos visto enfocado el Génesis? No, ya empezaron a fallar. El Génesis lo hemos enfocado en Cristo. Toda la Biblia apunta a Cristo. La Biblia no apunta a Abraham. Toda la Biblia apunta a Cristo. Por eso vimos a Adán antes del pecado como prefigura de Jesús, el hombre obediente a Dios. Vimos a Abel como prefigura de Cristo, el hombre, el justo, que es como sacrificado. Vemos a Noé como prefigura de Cristo, el hombre que salva al género humano y a su familia. Hemos visto que Génesis no es un libro extraño. Vemos que es un Génesis que apunta desde el principio ¿a quién? A Cristo. Y vemos que hemos visto el Génesis enfocado en un hecho. A veces se recuerdan en que yo he estado repitiendo todo el Génesis. ¿Enfocado en qué está el Génesis? En el pacto. Vemos el Génesis enfocado en el pacto. Uno no puede entender el Apocalipsis y uno no puede entender el Génesis si no lo ve enfocado en dos cosas: en un hombre que es Cristo y en un hecho que es el pacto. Si no se entiende el pacto y no se entiende a Cristo, el Génesis y el Apocalipsis no tienen sentido ninguno. Ahora, cuando tú entiendes a quién apunta el Génesis y a través de qué se establece el Génesis, vemos que empieza a tomar sentido. Todo el Génesis y toda la Biblia gira alrededor del pacto y apuntando a Cristo Jesús. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo igual. El Nuevo apunta a Cristo y también gira alrededor del nuevo pacto. Por eso la gente, cuando no conoce eso, se desenfoca y ve la Biblia como una sarta de libros extraños separados uno de otro sin un objetivo. Vamos a ver cómo el Éxodo, inclusive como el Levítico, vamos después a hacer un resumen del Levítico, vamos a ver cómo el Levítico apunta a Cristo, un libro que todo el mundo le pasa por encima. Y es un libro espectacular el Levítico cuando se entiende verdaderamente a qué apunta y en qué se mueve. Eso es lo más importante que hemos visto durante todo este tiempo y seguiremos viendo. El hecho más importante de Génesis, el pacto de Dios con Abraham. La promesa más importante de Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente y la suya. Porque el pacto se mete dentro de ¿qué? De esta promesa. El pacto se empieza a dar ¿para qué? Para que se cumpla la promesa de que la simiente de la mujer va a derrotar a los herederos de Satán. Vemos ayer, después de la teofanía, después de la teofanía de Mambré, vimos que desde el comienzo de la Biblia comienza la intercesión. Vimos a Adán intercediendo por Sodoma. Vimos esa parte muy súper interesante de cómo intercede, cómo hablamos de la importancia de la intercesión. Ahora el capítulo 19 nos habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice así: los dos ángeles llegaron a Sodoma. Por la tarde Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlo, Lot se levantó a su encuentro y postrándose rostro en tierra, le dijo: de ruego, señores, que vengan. Fíjate cómo la Biblia hace distinción. Cuando Abraham se postra delante de los ángeles, que le dice: te ruego, mi Señor. Sin embargo, ¿se acuerda que un ángel no siguió para Sodoma? Una de las tres personas no siguió, que es el Señor. Siguieron los dos ángeles. Y ahora Lot dice: mis señores, con ese pequeña. Tuve la diferencia como que estaba hablando con Abraham, que venía con los dos ángeles acompañados, estaba hablando con Adán, vimos que era el verbo. Les ruego, señores, que vengan a casa este servidor suyo. Pasan la noche, se lavan los pies y de madrugada seguirán su camino. Ellos dijeron: no, pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto porfió con ellos que al fin se hospedaron en su casa. Él los preparó una comida, cociendo unos panes
y comieron. Aquí comienza la historia de Sodoma, que todos las conocemos, como el Señor va a destruir a Sodoma por su terrible pecado. Y por supuesto que casi siempre pues, todo el mundo se enfoca en Sodoma y dice, bueno, porque los homosexuales, y por supuesto que esta ciudad fue desbaratada, destruida con fuego por el pecado de homosexualidad, pero se le olvidan que con esta ciudad fue destruida otra. ¿Cuál? Y los de Gomorra no eran homosexuales, al contrario, no eran heterosexuales. ¿Qué es lo que quiere decir? El pecado que es desde el principio es el uso del sexo fuera del mandato y la bendición de Dios, tanto de una forma o de otra. Porque a veces uno trata de, igual que todo el mundo dice, no, por ejemplo, los homosexuales no van al cielo, como dice el Apocalipsis, pero se olvidan que dice que los ladrones y los mentirosos tampoco. Y todos van en la misma cesta. Nosotros muchas veces queremos sacar, no, como yo no soy esto, pues yo no voy. No, en esa cesta hay para todos los justos. Ladrones, fornicarios. Difícil que alguien no esté metido en esa cesta de una forma o de otra. Pero el Señor destruye estas dos ciudades por su maldad. Se recuerdan como nosotros pues también hablábamos, y eso también lo hablamos, ojalá ustedes se acuerden de esto. La diferencia que hay de la ira, entre la ira de Dios y la ira de nosotros. ¿Se recuerdan? La ira en nosotros, ¿qué cosa es? Pecado. ¿Y en Dios qué cosa es la ira? Virtud. ¿Se acuerdan que dijimos que lo que nosotros pecado en Dios es virtud? ¿Por qué? La ira en nosotros la puede provocar cualquier cosa. Fulanita que dijo algo que no me gusta, alguien que me dijo una verdad que a mí no me conviene, luego entonces la ira en nosotros es pecado. Pero en Dios, ¿qué cosa es la ira? En Dios la ira es el rechazo a todo lo que no es santo. Luego entonces como la ira de Dios es rechazo a lo que no es santo, en Dios la ira es una virtud, porque todos nosotros deberíamos tener rechazo a lo que no es santo. Por eso lo que en nosotros es pecado, en Dios es virtud, y por eso que la ira de Dios se derrama sobre esta ciudad y se derrama a través de todo el Antiguo Testamento, porque no es que Dios se venga a esta ciudad, es que Dios rechaza todo lo que no es santo. Y lo que hablábamos la semana pasada, entonces ¿por qué Dios no destruye South Beach? Que le pasó y le ganó a Sodoma, a Gomorra y a todas las ciudades que se tragó más muertos. ¿Por qué? Porque esa gente, Sodoma, Gomorra y toda esa área no tenía lo que tenemos nosotros, la intercesión de Cristo Jesús. La intercesión de Cristo Jesús es lo que a nosotros nos salva, que entre la ira de Dios y nuestro pecado se interpone ¿quién? Cristo. En el antiguo pacto no había intercesor entre Dios y los hombres. Era el sumo sacerdote que hacía lo que mejor, pero muchas veces el sumo sacerdote era el primero que provocaba la ira de Dios. Y esto es lo que nos pone, siempre nos pone desde la época ya de Noé, desde la época de Adán, desde la época de la muerte de Abel, como el pecado, y lo dice Pablo, engendra pecado. Y como el pecado que engendra pecado, la daga provoca ¿qué cosa? La muerte y la destrucción. Eso es todo lo que nos habla este capítulo de Génesis, pero tiene algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el versículo 15, en Génesis 19:15, dice, al rayar el alba, los ángeles apremiaron a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se encuentran aquí. No vayas a ser barrido por culpa de la ciudad. Y como él se demorara, los hombres lo asieron de la mano, lo mismo que a su mujer y a sus 2 hijas. Por compasión de Yahvé hacia él, sacándolo, lo dejaron fuera de la ciudad. ¿Se recuerda la intercesión de Dios con Abraham? ¿Qué fue lo último que le dijo a Abraham? 50, 10 justos. Tú destruyes la ciudad. ¿Qué le dijo Dios? No la destruyó. Desafortunadamente no se encontró. Evidentemente, ¿cuántos justos habían en la ciudad? 4. Lot, la esposa y los 2 hijos. Dios preserva al justo. Como estos eran los justos, Dios los va a sacar de la ciudad. Pero vemos los ángeles, fíjate que interesante, los mismos ángeles que destruyen la ciudad, salvan a Lot. Eso para que no se descuiden con los ángeles, que piensen que son como esa que está en el cuadro aquí a la entrada, que está así, que son niñitos gorditos con cara de bobo. Esos no son los ángeles. Los ángeles te cuidan, pero los ángeles te destruyen. Porque los ángeles no obedecen tu voluntad. Los ángeles obedecen la voluntad de Dios, porque ellos han dado su voluntad a Dios. Así que no se confundan con
con los ángeles, pero aquí hay un lenguaje muy interesante. Fíjate muy interesante lo que dice los ángeles a Lot: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas. Y es muy interesante esta forma de hablar. En la antigua alianza, después del pecado y hasta que se acaba la alianza, ahora en la nueva no, pero en la antigua alianza la mujer pasa a ser posesión del hombre. Cuando Adán le pone nombre, ¿se recuerda? Que Dios no lo mandó poner nombre, fue la primera consecuencia del pecado. El hombre se enseñoreó sobre la mujer. Por eso los ángeles le hablan en el lenguaje hebreo a Lot: levántate, toma a tu mujer y a tus hijas. Esa mujer y esas hijas eran posesión ¿de quién? De Lot. Era la mujer de Lot y las hijas de Lot. Sin embargo, fíjate que esos ángeles en San Mateo 2, cuando en el sueño de José, el ángel le dice a José: levántate, toma al niño y a la madre del niño. ¿Te das cuenta? Qué gran diferencia. Parece una tontería, pero una tremenda diferencia. ¿Qué le dice el ángel a Lot? Toma tu mujer y a tus hijos. No hay duda que esa mujer es posesión de Lot y las hijas son de Lot. Sin embargo, en el sueño de José, el ángel no le dice a José: toma a tu mujer y a tu hijo. Dice: toma al niño y a la madre del niño. ¿Ven la diferencia? Una forma totalmente inusual. A la persona le dice a un hebreo: toma al niño y a la madre del niño. Eso es un insulto para el hebreo. La mujer del hombre es tu mujer y el hijo es tú. En esa forma de los ángeles te das cuenta que María no es la mujer en el sentido carnal de José. Si tú no supieras que María es la esposa de José, si tú no supieras ese dato, cuando tú ves que dicen levántate, toma al niño y a la madre del niño, tú pensarías que eran 2 personas extrañas a José. Esto para que tú veas, cuando marquen eso, cuando le digan que si María tuvo relación con José, fíjate la forma en que los ángeles, mismos ángeles, se dirigen a Lot y se dirigen a José. Pues siguen hablando los ángeles con Lot, y vamos a ver en el versículo 23, el sol asomaba sobre el horizonte cuando Lot entraba en Zoar. Entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé, y arrasó aquellas ciudades y toda la redonda con los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. Su mujer miró hacia atrás y se convirtió en un poste de sal. Abraham se levantó de madrugada y fue al lugar donde había estado en presencia de Yahvé. Dirigió la mirada en dirección de Sodoma y Gomorra y de toda la región de la redonda, y al mirar vio que subía de la tierra una humareda como lo de una fogata. Así pues, cuando Dios destruyó las ciudades de la redonda, se acordó de Abraham y puso a Lot a salvo de la catástrofe, cuando arrasó las ciudades que Lot habitaba. Vemos un dato muy interesante y que se ha hablado muchísimo. La mujer, ¿qué le dice a los ángeles? No miren atrás. ¿Y qué hizo lo primero que hizo la mujer de Lot? ¿Y en qué se convirtió? Esto tiene un significado espiritual muy profundo, porque hay mucha gente, muchos de ustedes y nosotros que nos vemos salvos mirar atrás. Si ustedes van por este área del Mar Muerto, y por eso es interesante ir a Israel, el área del Mar Muerto, que es donde estaba la ciudad de Sodoma y Gomorra, es un lugar impresionante, es el punto más bajo de la tierra, es casi 500 metros por debajo del nivel del mar. Es un hueco, hay cero humedad, hay prácticamente casi nunca llueve, no llueve en el Mar Muerto. Pero si ustedes ven la característica del Mar Muerto, los que hemos ido ahí, recuerden, si se acuerdan, miran alrededor, es que a todo alrededor del Mar Muerto no hay vida, no hay una planta, no hay absolutamente nada. ¿Por qué se llama el Mar Muerto? Porque dentro del Mar Muerto no hay ni siquiera elemento microscópico de vida. No existe ningún tipo de vida dentro de ese mar, por la salinidad tan grande que hay. Pero si los que hemos ido ahí se acuerdan que a toda la orilla del Mar Muerto hay como unas columnas de sal. Y la característica, ¿cuál es la característica de los que han tenido como Raúl, Raúl no vino? Bueno, el que ha tenido la temeridad como Raúl, que se tiró de cabeza en el Mar Muerto, porque la gente sigue siendo como la mujer de Lot. Se le dice: no se tiren en el Mar Muerto. ¿Y qué es lo primero que hizo Raúl? Se tiró. Y se dice que no se tire, es más, que si tú entras al Mar Muerto, cuando sales tienes que salir corriendo en segundos a una ducha, porque si se te seca en la piel te puede arrancar toda la parte afuera de la piel. Es azufre, es extremadamente, tienes que quitarte eso. Y una característica de los que han tenido la desgracia de que se le haya caído un buche en la boca, es extremadamente
amargo, más allá de todo lo que te puedes imaginar. Y esas estatuas de sal es una sal que no es sal como la que echamos en la comida, es una sal de azufre extremadamente amarga. Y esto tiene un significado muy tremendo, porque de ahí vienen estas columnas. Todas las personas que se pasan la vida entera mirando atrás se convierten tan amargas como las columnas del Mar Muerto. Ustedes no conocen a personas que viven la vida entera amargada por estar mirando al pasado. Y es lo que hemos hablado tantas veces. El cristiano no mira el pasado, el cristiano mira el presente, porque la vocación de nosotros es de presente, porque lo que nosotros esperamos ya es realidad en Cristo. Y yo creo que verdaderamente un cristiano no puede vivir en el pasado. Lo que me hicieron, porque lo que me dijeron, porque pasan los años y tú sigues anclado, mirando continuamente para atrás. Y eso que te va convirtiendo día a día en más amargo, en más amargo. Y es más amargo. Pídale al Señor la gracia de siempre mirar adelante, porque no te pase. ¿Y cuál fue la característica de la mujer de Lot de estar mirando para atrás? No pudo avanzar. Se quedó en el mismísimo lugar, cada vez hundiéndose más en la amargura. Hermano, traten de no anclarse en el pasado, traten de anclar su esperanza en el futuro, que es lo que esperamos de Cristo Jesús. Y esto es lo que nos enseña todo este lenguaje de la destrucción de Sodoma. Aquí sigue hablando la guerra que tuvo en el Neguet Abraham con todos las tierras de los lugares, los descendientes de los cananitas. Vamos al capítulo 21, el nacimiento de Isaac. Pero una cosa muy importante, se han descubierto, los científicos están haciendo excavaciones en el área del Mar Muerto y definitivamente se han encontrado las ruinas de 2 ciudades totalmente calcinadas por algo que parece azufre. Y ahí están las excavaciones. O sea que todo esto que dice la Biblia se está descubriendo absolutamente todo algunos dicen que si viene un areolito que se explotó, pero las ciudades están quemadas por una sustancia extremadamente ácida. Están estas 2 ruinas de estas 2 ciudades ahí en las orillas del Mar Muerto. Dice en el capítulo 21, Yahvé visitó a Sara como había dicho, e hizo por ella lo que había prometido. Concibió Sara y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo predicho por Dios. Abraham puso al hijo que le había nacido y que le trajo Sara el nombre de Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como se lo había mandado Dios. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Dijo Sara, Dios me ha dado de reír. Todo el que lo oiga reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, yo le he dado un hijo en su vejez. Vemos en este lenguaje, recuerden que para entender la Biblia tenemos que ponernos la mentalidad que se escribió. ¿Se recuerdan qué quiere decir los años en la Biblia? Bendición de Dios. Acuérdense cuánto murió Matusalén, 900 y pico de años. ¿Qué es lo que quiere decir? Que murió extremadamente bendecido. Vemos que Abraham cuando tiene a Isaac tenía, dice, 100 años. Está bendecido, pero todavía no está tan bendecido. No quiere decir que tenía 100 años como lo entendemos nosotros. Esta es la forma en que las personas, los hagiógrafos, pues nos dan ese mensaje en la forma de hablar oriental de la época. Y vemos que se cumple la promesa de Dios. Sara concibe y da a luz un hijo. Y le pone Isaac. Isaac, ¿qué cosa quiere decir? El que se ríe. Isaac quiere decir el que se ríe. ¿Por qué? Porque cuando Sara oyó que los ángeles le prometieron a Abraham que iba a tener un hijo, Sara se empezó a reír. ¿Se recuerdan cuando dijo, no, me reí del susto, no de que yo me estaba burlando? Y vemos cómo comienza desde el principio ya de Bereshit, de la historia, vemos cómo comienza el poder de Dios, y lo hablamos también al principio. ¿Cuál es la promesa de Adán? Tendrás más hijos, descendientes, que estrellas ahí en el cielo, en el firmamento. Serás padre de multitudes, Sin embargo, Abraham es mayor y la esposa es mayor y además es estéril. O sea, eso es la antipromesa. Es muy difícil que sea padre de multitudes cuando se es viejo y la mujer es estéril. Ustedes dirán, ¿por qué Dios escoge las cosas tan difíciles? ¿Por qué no puede hacerlo un poquito más fácil? Porque recuérdense que todo esto es porque Dios es celoso de su gloria. Dios quiere que la gloria sea para Él. Si Sara pariera todos los años 8 muchachos, como esa del que están fajaya el chino ese ahí en la televisión, si Sara pariera 8 muchachos todos los años, que fuera padre de muchedumbre, no tiene
Ahora, cuando la mujer es estéril, vieja y pare, ahí se ve que Dios se glorifica. Por eso, siempre se lo he dicho, cuando ustedes le dicen, esto no lo arregla ni el médico chino, si tú tienes fe, es cuando Dios actúa. Cuando tú dices, ya esto no es forma humana, que se arregle, cuando dices, Señor, yo hice mi parte, esto no hay quien lo arregle, yo sé que tú lo vas a arreglar. Y dice San Pablo, y mientras más difícil se ponga la cosa, más le da gracias a Dios porque la solución está ahí. Es al contrario, cuando las cosas para nosotros se ponen bien difíciles, que es lo que empezamos a decir cada vez, a quejarnos más. Dice San Pablo, cuando tú veas que la cosa está difícil, ya no tienes que pedir, ¿qué es lo que tienes que empezar a hacer? A dar gracias a Dios. Es decir, Señor, yo sé que esto está tan difícil que la solución debe estar allá. Es como dicen que nunca la noche es más oscura que antes que amanezca. Que amanezca. Es por eso que Abraham es un hombre desde el principio. Dios va a sacar su pueblo de una mujer estéril. Dios podía haber escogido a China, que ya estaba en ese momento funcionando, podía haber escogido las culturas sumerias, que en esa época que ya estaban funcionando. Sin embargo, Dios, para formar su nación, el pueblo de su alianza, no escoge un pueblo ya preconcebido, sino que hace nacer un pueblo de un vientre estéril, para que se manifieste la gloria de Dios. Y todo este pueblo que van a ser más estrellas que hay en el cielo, tan resumida esa esperanza, ¿en cuántas personas? En una, en Isaac. En Isaac. Y vamos a ver después que Isaac se casa con otra mujer que es estéril, para que la gloria sea de Dios. Y vemos que, como siempre hablamos la página anterior, Abraham circuncida a Isaac, ¿a cuánto? Yo espero que los protestantes critiquen a Abraham, porque circuncidó a un niño que no entendía lo que estaban haciendo. Eso es lo que critican del bautismo, que nosotros bautizamos a niños que no saben lo que están haciendo. Bueno, yo quisiera ver un protestante que critique a Abraham, porque Abraham circuncida a un niño que no sabe lo que está haciendo. Entonces, o Abraham sabe lo que está haciendo, o los protestantes no saben lo que están diciendo. Y yo, entre creer a Abraham y creer a los protestantes, definitivamente creo a Abraham, que es el padre de la fe. Porque en este caso que Abraham circuncida a Isaac, ¿para qué lo circuncida? Para que entre en el pacto de Dios. A Abraham no le importa que Isaac se entere que está en el pacto o no. A Abraham le importa, ¿qué cosa? Que Dios sepa que ese hijo de él está en el pacto. Y por eso la iglesia bautiza a los niños. A mí no me importa que el niño sepa o no sepa. A mí me interesa que el niño esté en el nuevo pacto de Dios. Después, cuando el niño sea grande, va a hacer lo que hacen los judíos cuando el niño ya es grande. Los judíos hacen ¿qué cosa? Bat mitzvah. Nosotros hacemos ¿qué cosa? La confirmación. Ese niño va a confirmar su fe en la iglesia como adulto, pero ya está ¿dónde? En el pacto de Dios. Y así vemos que, aunque Abraham estaba en el pacto, pero el primer nacido ya para el pacto es Isaac. Vemos una historia muy interesante que tiene muchas cosas que nos dice en el versículo 8, en Génesis 21, 8. Creció el niño y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Cuando vio Sara, el hijo de Agar, la egipcia, le había dado a Abraham jugando con su hijo Isaac, dijo a Abraham, despide a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada juntamente con mi hijo, con Isaac. Abraham lo sintió muchísimo por tratarse de su hijo, pero Dios dijo a Abraham, no lo sientas ni por el chico ni por tu criada. Haz caso a Sara en todo lo que te dice, pues aunque en virtud de Isaac llevará en virtud de Isaac llevará tu nombre una descendencia. También del hijo de la criada haré una gran nación por ser descendiente tuyo. Abraham se levantó de mañana, tomó el pan y un odre de agua y se lo llevó a Agar. La puso al hombro y al niño y la despidió. Ella se fue y anduvo por el desierto de Berseba. Como llegara a faltar el agua del odre, echó al niño bajo una manta y ella misma fue a sentarse enfrente, a distancia como de un tiro de arco, pues pensaba, no quiero ver morir al niño. Sentada pues enfrente, se puso a llorar a gritos. Oyó Dios la voz del chico. El ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del chico en donde estás. Arriba, levanta al chico y tómalo de la mano, porque he de convertirlo en una gran nación. Entonces abrió Dios los ojos de Agar y vio un pozo de agua. Fue y llenó el odre de agua y lo hizo beber al chico. Dios asistió al chico, que se hizo mayor y vivía en el desierto y llega a ser un gran arquero. Señor, añada la bendición a su palabra. Las personas que están buscando datos en esta historia, ¿en qué se enfocan? ¿Qué usted cree que se enfocan los que leen datos en esta historia?
qué malo es Abraham y qué malo es Dios. Mandó que una pobre mujer y el chiquillo se fueran al expulsado del desierto. Esos son los que están buscando datos. Vamos a ver ahora los que buscan revelación, que es lo que ven aquí. Primero que nada, ¿se acuerdan que en los capítulos anteriores vemos qué fue la actitud de Agar? ¿Cuál fue la actitud de Agar cuando concibió? Despreciar a Sara y hacer la vida un yogur a Sara. Se dedicó, se le subieron, como dicen, los humos a la cabeza. Cosa muy mala cuando una persona está bajo la autoridad de otra persona. Pero ¿cuál es lo principal de esta historia? Es el error de Sara. El error de Sara fue querer ayudar, ¿se acuerdan a quién? A Dios, cuando dijo, sí, y Abraham va a tener un hijo, que lo tenga con mi criada. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios? El heredero de la promesa no viene por la esclava, el heredero de la promesa viene por la libre. Que lo que quiere decir que una persona que es esclava de algo puede heredar la promesa de Dios. Pero vemos que ya que este muchacho está aquí, producto de la mala decisión de sus padres, Dios le dijo, yo también a este muchacho le voy a dar un pueblo, una nación, que no son los musulmanes. Los musulmanes faltaban miles de años, los musulmanes surgieron 700 años después de Cristo. ¿De quién sale de Ismael? La raza de los árabes. Porque todo el mundo cuando ve árabes lo identifican como musulmanes, pero los árabes son una parte de los musulmanes. Hay árabes que también son cristianos, son las grandes iglesias bizantinas del Oriente. Es la raza semita árabe la que nace de Ismael. Pero vemos en esta experiencia de expulsión de Agar y de Isaac, de Ismael, cuando son echados al desierto, hay una cosa muy interesante. Dice que cuando se le acabó el agua a Agar, ¿qué hizo ella? Dejó al niño en una manta y ella se fue bien lejos para no verlo morir. Esta es la actitud, primero, de una persona que no tiene fe, y segundo, de una persona que no tiene cabeza. Y esa es la actitud de casi todos ustedes y mía. ¿Cuál es la actitud? Yo tengo un problema, entonces ¿qué es lo mejor que hago? Me aíslo del problema, me tapo los ojos, no quiero ver lo que va a pasar. Si uno sigue la forma de pensar de Agar, ¿qué hubiera pasado? La muerte de Agar y de Ismael. Agar optó por el camino más fácil. No tengo agua, bueno, ¿qué se va a hacer? Nos vamos a morir. Yo, ¿qué es lo que no quiero verlo morir. Mientras yo no lo quiera ver morir, mientras yo no lo vea morir, yo no tengo problema. Esa es la actitud de muchísimas personas. Mientras yo no lo vea, con tal de que yo no lo vea, que se derrumbe Eso fue lo que dijo Luis XV, cuando le dijeron la mala que estaba la situación de Luis XIV. No, creo que fue Luis XV. La mala situación que estaba Francia, que fue lo que dijo, después de mí el diluvio. O sea, después que yo pase, y el diluvio se tragó miles de vidas con la Revolución Francesa. Y eso a nivel de escala, no. Tengo un problema, ¿qué es lo que trato yo? Voy a evadir el problema sin importarme de las consecuencias. Sin embargo, mira lo interesante, ¿qué es lo que estaba frente a Agar? Un pozo de agua. ¿Y por qué Agar no vio el pozo de agua? ¿Tú sabes por qué no vio el pozo de agua? Porque estaba enfocada en su problema. Este es el problema que tengo. Y la solución la tenía al frente, pero no la veía porque ella, en vez de ver dónde está la solución del problema, se enfocó en ¿qué cosa? En el problema. Y teniendo la solución, el agua al frente, su falta de confianza, su falta de querer luchar, su falta de querer vencer el problema por escoger lo más fácil, no veía la solución que la tenía al frente. ¿Les suena familiar? ¿Cuántas veces en medio de un problema tenemos la situación al frente y por no enfocarme en la solución, por enfocarme en el problema, me muero de sed teniendo el pozo al frente? Por supuesto que no es fácil, pero cuando uno encuentra la palabra de Dios y la palabra de Dios te guía cómo debe actuar el creyente, tú ves que es fácil. ¿Cuál es la acción de Agar? No podemos enfocarnos en ¿qué? En el problema. Tenemos que enfocarnos en la solución que Dios me va a dar para el problema. Y fíjate que interesante, ¿a quién oyó el Señor? ¿A los llantos de Agar o al llanto de Ismael? El de Ismael. No oyó Agar con todo lo que gritó, esto está malo, esto se está poniendo. Dios no lo oyó. Porque Dios no oye las quejas de los que tienen problemas.
Dios oye el llanto del inocente. Es la gran diferencia, es la gran diferencia que vemos aquí. Por eso cuando tenemos un problema hacemos como acá, nos distanciamos del problema con tal que no me encuentre. ¿Y qué ponemos a qué? A quejarnos. ¿Y por qué me pasa esto a mí y Dios es injusto? ¿Y por qué con todo lo que yo trabajo esto me viene a caer arriba? Amén. Dios no te oye, ni te muestra la solución. Aquí hay mucho que aprender de esta historia que nos presenta Dios, de cómo Dios oye verdaderamente el clamor de que no tiene culpa. Ahora habría que ver la segunda parte, la segunda pregunta: ¿no estarás metido en ese lío tú porque tú tienes culpa? Sí. Hay que examinarse. A lo mejor el problema tú lo estás metido por tu propia culpa. Entonces tú tienes que ir a analizar. Si tú te metiste por tu propia culpa, pídele al Señor que te ayude a ver cómo tú misma te sales del problema. Pero si tú eres inocente del problema, solamente tú tienes que decir: Señor, muéstrame el camino. Vemos aquí ya en el capítulo 22, tenemos la gran prueba de Abraham. Dice: después de estas cosas, Dios tentó a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Después añadió: toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Vete al país de Moría y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Abraham se levantó de madrugada, aparejó su burro y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. De nuevo vemos el número 3, 2 mozos, Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: quédense aquí con el burro, yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los 2 juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham: Padre. Respondió: ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el holocausto? Dijo Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los 2 juntos. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató Isaac a su hijo, lo puso sobre el ara encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde el cielo, diciendo: Abraham, Abraham. Él le dijo: aquí estoy. Continuó el ángel: no alargues tu mano contra el niño ni le hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has negado a tu hijo, tu único. Alzó Abraham la vista y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y sacrificó un holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee. ¿De dónde se dice hoy en día? En el monte Yahvé se aparece. El ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez del cielo y le dijo: por mí mismo juro, oráculo del Señor, que por haber hecho esto, por no haberme negado a tu hijo, tu único, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia, como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa. Y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra en pago de haber obedecido mi voz. Volvió Abraham al lado de sus mozos y emprendió la marcha junto a Beersheba. Y Abraham se quedó en Beersheba. Este capítulo 22 del Génesis tiene muchísimas cosas que hablar. Tenemos muchísimas, tenemos que ver solamente los puntos principales de esto. Primeramente, vemos unas palabras que muchas veces confunden mucho, que dice: después de estas cosas Dios tentó a Abraham. Dice: ¿cómo Dios puede tentar? Vuelvo a decir, acuérdense, la Biblia está escrita en un lenguaje, estamos hablando de una forma de lenguaje semita. Acuérdense que en Génesis, Dios, los geógrafos que escriben, ponen al Señor, ponen a Dios, actuando como ¿quién? Como un humano, para poder entender a Dios, que de otra forma nosotros no lo podemos entender. Por eso, como esto es una revelación, siempre ponen a Dios actuando como si fuera un humano, no porque Dios actúa así, sino para nosotros, que nos haga representar. Pero la voz que se utiliza en la Torá para poner a prueba es la palabra nisá. Es la palabra hebrea que se utiliza cuando dice que Dios tentó, puso a prueba, probó, experimentó. Pero la raíz de la palabra nisá en hebreo tiene otro sentido. La palabra nisá quiere decir
también probar o experimentar. Pero una cosa muy interesante, la palabra nisá en hebreo quiere decir elevar. Elevar, quiere decir la raíz de la palabra nisá. Por eso que en este contexto más bien que poner a prueba quiere decir que Dios elevó a Abraham. ¿Por qué? Porque cada vez que el Señor nos pone a prueba, tenemos una oportunidad de ¿qué? De elevarnos. A veces uno diría, Señor, mejor no me eleve tanto y déjame más o menos en el nivel que yo estaba. Pero eso sencillamente lo dice una persona que no quiere progresar en el espiritualmente. Yo le digo sinceramente que un creyente que sabe atravesar una prueba, sale elevado de la prueba. Yo no he visto a nadie que atraviese una prueba que se quede atrás. Es más, quien se queda atrás muchas veces es el que no tiene prueba. Delante de una prueba solamente tú tienes dos opciones. O te atrasas o adelanzas. No te quedas igual. Y todos estos estudios de la palabra de Dios nos traemos a nosotros para saber que en las pruebas no nos podemos quedar atrás. Cada prueba nos tiene que elevar. Por eso es que en la misma raíz, poner a prueba está buscando elevar a la persona. Y así mismo en la escuela se te ponen una prueba al final del curso. ¿Para qué cosa es? Para pasar de grado. Tienes dos opciones, o te quedas en el mismo grado o pasas. Esas son las pruebas que nos ponen, no son para nuestro mal, son para nuestro bien. Créeme, hermano, la gente que más crece espiritualmente son la gente que saben vencer las pruebas. Te lo digo por experiencia muy propia, que las pruebas duelen, pero cuando tú miras para atrás tú dices, wow, qué bien me vino la prueba esa. O puede ser que nunca te des cuenta porque te quedaste atrás. Pero vemos que el Señor cuando llama en este momento a Abraham no vamos a decir para probarlo, sino para ¿qué? Para elevarlo. Vemos que el Señor llama a Abraham y fíjate que uno dice, contra, es un poco sádico el Señor, porque el Señor le dice, toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas. ¿Está metiendo el dedo en la llaga? No a Isaac, a tu único hijo. Le dijo, no tienes más ninguno. Y no es un hijo cualquiera, es el que tú amas. Tú dices, wow, le está diciendo a Abraham la magnitud de la prueba a que va a ser. Y de acuerdo a la magnitud de la prueba va a ser elevado. Y aquí viene la gran fe de Abraham. ¿Abraham regateó con Dios como regateó con Sodoma? No. ¿Qué fue lo que dijo? También Dios le va a dar una lección a Abraham. ¿Por qué? Porque los países que rodeaban a la tienda de Abraham, de Canaán, ellos se habían hecho un dios falso que se llamaba el dios Moloc. Dios Moloc era un ídolo de hierro donde encendían fuego delante y todo primer varón nacido se lo echaban por la boca del ídolo y lo quemaban. Era famoso Moloc porque todos los niños primero nacidos varones, el primer varón era sacrificado en honor a Dios. Vean cómo Satanás pervierte las cosas de Dios, porque Dios pedía la primicia. ¿Se recuerdan? ¿Qué cosa es la primicia? Lo primero de todo. ¿Y por qué Dios pedía la primicia? Porque cuando tú das la primicia, tú te quedas sin nada, pero tú te quedas con la seguridad de que si tú viste la primicia, Dios te va a dar el resto. Pero fíjate cómo Satanás lleva un paralelismo con Dios, pero perverso. Satanás pedía la primicia de los varones nacidos, pero no daba nada a cambio, daba muerte. Por eso cuando Dios le pide esto a Abraham, podemos pensar, pues no lo dice aquí, pero podemos decir que Abraham dijo, bueno, este es más o menos como ¿quién? Como Moloc, me está pidiendo O sea, era algo que dentro de lo que cabe a nosotros nos luce horroroso, pero se veía horrible. Y vemos otra prefigura de Cristo. ¿Cuál es la prefigura de Cristo? Isaac. Va a ser llevado al sacrificio sin culpa. ¿Y va cargando qué cosa? La leña del sacrificio. Vemos prefigura de Cristo yendo al sacrificio sin culpa, cargando el objetivo del propio sacrificio. Vemos como visto cada 2 o 3 capítulos, nosotros un personaje que nos revela algo de quién. De Cristo. El Señor le pide un sacrificio terrible a Abraham.
que se va a dar en la cabo de su hijo. ¿Cuánto uno puede pensar? ¿Cuánto debe haber sufrido Abraham en ese camino? Tu único hijo, y aparte que amas, que no se te olvide. Por eso, cuando alguien piensa que en la pasión de Cristo, lo único que sufrió Cristo, se equivoca. Posiblemente más que Cristo sufrió el Padre. Más que Cristo sufrió el Padre. Igual que Abraham sufrió en este camino del sacrificio que él iba a ofrecer. Así, fíjate que figura también Abraham de quién en este caso. Del Padre. Va a ofrecer a su único hijo que le duele y le reduele. Vemos cómo todo esto nos va hablando de esta cronología, y dice que cuando están llegando al lugar del sacrificio, nos suponemos que ya Isaac está grandecito, porque Isaac le dijo: Padre, veo la leña y el cuchillo, pero no veo el carnero. Parece que Isaac dijo: esto está muy feo. Él fue pensando en el camino, algo aquí no anda bien. Y el señor Abraham le da la famosa respuesta que después le va a poner por nombre al lugar. Dios le da respuesta de fe a Isaac: el Señor proveerá, que en hebreo es Yahweh Yirak. Dios provee. Fíjate, en ese momento, ¿hay solución al asunto? No, va camino de sacrificio. Sin embargo, Abraham tiene en su corazón que Dios siempre provee. Y estuvo pensando eso hasta que levantó el cuchillo. ¿Cómo se llama eso? Fe. Yo creo que en nuestra vida debemos bastante practicar lo que dijo Abraham: Yahvé provee. Y cuando la cosa se ponga mala, te quedes sin trabajo, no sepas a dónde coger, en vez de empezar a darte los pelos, lamentarte, ¿qué tienes que decir? Dios provee. No vamos a decir ni Dios proveerá, vamos a decirlo en presente: Dios provee. ¿Cuántas veces vamos a tener que decir en nuestra vida, y más en estos momentos tan difíciles, día a día: Dios provee? Y vas llegando a la piedra y no ves solución, y tienes que seguir diciendo: Dios provee. ¿Cómo se llama eso? Fe. Al tercer día, Abraham vislumbra el monte. Mira tú siempre el número. Al tercer día Dios vislumbra el monte donde Isaac va a ser sacrificado, pero donde al mismo tiempo Isaac va a adquirir vida. Al tercer día de Cristo ser sacrificado, Cristo resucita de entre los muertos. Llegan a la cima del monte Moría. Ahora van a entender algunas cosas. ¿Cuál es el monte Moría? El monte Moría es el monte donde encima Salomón construyó el templo. ¿Y dónde está el monte Moría? En Jerusalén, debajo de la cúpula dorada musulmana. Los que han ido a Israel, ¿se recuerdan? O los que han visto por la televisión, la cúpula, la mezquita esa de Jerusalén con la cúpula dorada. Debajo exactamente de la cúpula, los que hemos entrado allí, debajo de la cúpula está la punta del monte Moría, donde Isaac fue a ser sacrificado por Abraham. Y ahí fue donde Salomón hizo el templo. ¿Y por qué Salomón hizo el templo de adoración a Dios ahí? Precisamente porque ahí Abraham fue a hacer el primer acto solemne de adoración, de entrega de lo más que él quería. Por eso que el templo de Salomón lo construye ahí, y por eso que ahí está el domo de la roca en Jerusalén. Y cuando ató a Isaac y levantó la mano, entonces cuando el ángel del Señor le dice: Abraham, no largues tu mano contra tu hijo, porque Dios sabe que es temeroso de Dios. Ese fue el momento de gran elevamiento de Abraham. Más que eso, Dios ya no le puede pedir. Abraham salió de ahí totalmente elevado delante. O sea que esto, más que una prueba de Dios, fue un motivo de Dios levantar al mismísimo Abraham. Y dice que en ese momento, ¿qué es lo que ve enredado por los cuernos? Y lo sacrificó en el lugar de Isaac. Este es una de las características, que vamos a ver la segunda del Éxodo. Esta es una primera característica de un sacrificio. Porque el centro de la vida de Israel, ¿qué cosa es? El sacrificio. Va a ser el centro del culto. Y aquí está el origen, la primera característica del sacrificio. ¿Cuál es el sentido, la primera característica del sacrificio? Por supuesto que parto, que ya lo vimos en el versículo. Ahora, en este momento, el sacrificio es el origen del sacrificio como culto en Israel. Acuérdense que va a tener dos motivos. El segundo lo vamos a ver en el Éxodo, es muy poderoso. Pero este primer motivo es sustitución.
Ese es el objetivo del sacrificio en Israel. ¿Cuál es el primer objetivo? Sustitución. Aquí alguien iba a morir. ¿Quién iba a morir? Un inocente. Y es sustituido por la vida de ¿quién? De un carnero. En Israel el sacrificio va a ser sustitución. ¿Quiénes debían morir en Israel? El pueblo tenía que morir. ¿Por qué el pueblo tenía que morir? Porque había pecado y roto el pacto. Si el precio del pecado es la muerte, Israel tantas veces se apartó de Dios, insultó a Dios con apostasía. ¿Quién tenía que morir? El pueblo. Sin embargo, el pueblo se sustituye ¿por quién? Por un cordero de sacrificio. ¿Ves el origen del sacrificio? Es sustitución. En vez de la vida de Israel que pegó, ¿quién se toma la vida? Y ahí vemos el primer sentido del gran sacrificio de Jesús. ¿Cuál es el primer sentido del gran sacrificio de Jesús? Sustitución. ¿Quiénes tendrían que morir por nuestros pecados? Nosotros. ¿Y quién muere en sustitución nuestra? Cristo. Ese es el primer. El segundo sentido, vamos a ver en el Éxodo, es muy poderoso. Pero grábense bien, no se sacrificaban los animales en Israel como centro del culto por gusto. ¿Por qué se sacrificaban los animales? Sustitución. El animal delante de Dios cargando los pecados sustituye ¿a quién? No hay religión sin sacrificio y no hay culto sin sacrificio. Un culto sin sacrificio es pura pantomima, no es culto. Nosotros en la misa seguimos teniendo el culto central de adoración, porque en la misa ¿qué es lo que tenemos? Sacrificio. ¿Quiénes hoy en día deben morir por nuestros pecados? Nosotros. Sin embargo, en la Eucaristía se renueva el sacrificio de Cristo que nos sustituye. Eso se llama redimir. Nos sustituye a todos. Y sustituyendo nos redime. Porque teniendo nosotros que morir, muere Él. Pero al morir Él, teniendo que morir nosotros nos quedamos, ¿tú saben qué? En deuda con Él. ¿Qué pasa? Mira la magnitud de lo que iba a perder. Y sabiendo Abraham la magnitud de lo que iba a perder y entregándolo, recibió el doble de lo que él fue a dar. Porque recibió Isaac lleno de vida, recibió bendición. A partir de ahí, el culto central de Dios vivo de todo Israel se centra en ¿qué cosa? En el sacrificio. Y el aspecto del sacrificio que estamos viendo, ¿qué cosa era? La sustitución. Ahora, el último punto que es muy importante, que pasó con Israel, que se confundió como con la ley. Los sacrificios eran el medio. Los sacrificios no eran el fin. El sacrificio era el medio, ¿para qué? Para reconciliarse con Dios. Sin embargo, como pasó con la ley, Israel se quedó enfrascado ¿en qué cosa? En la perfección de los sacrificios. En vez de saber que el sacrificio era un medio de llegar a Dios. El sacrificio de la Eucaristía, que es el culto más grande de la iglesia, porque es Cristo vivo. Sencillamente, el sacrificio, la Eucaristía no es un fin. ¿Qué cosa es la Eucaristía? Un medio. ¿Es un medio de qué? De llegar a una perfecta unión yo con Dios. Tenemos que tener cuidado, no nos quedemos solamente en la Eucaristía y no seguir el paso siguiente, que es de la Eucaristía saltar a ¿quién? A Dios. Puede ser que, yo voy el domingo a la Eucaristía, salí de misa, se acabó. Te quedaste en el medio, no fuiste al fin. La Eucaristía, sí, no te puedes quedar en la Eucaristía. La Eucaristía tiene que ser el vínculo que te lleva a una unión más profunda con Dios. Por eso vemos que ya aquí ya se van perfilando los pasos de la alianza, que más tarde en el Éxodo ya se va a poner, en el Levítico se va a poner el sacrificio como también prefigura de la venida de Jesús. Seguimos, si Dios quiere, la semana se postra delante de los ángeles, que le dice: te ruego, mi Señor. Sin embargo, ¿se acuerda que un ángel no siguió para una de las tres personas no siguió? Que es el Señor. Siguieron los dos ángeles. Y ahora Lot dice: mis señores, con ese pequeña. Tuve la diferencia como que estaba hablando con Abraham, que venía con los dos ángeles acompañados, estaba hablando con Adán, con Abraham vimos que era el verbo. Les ruego, señores, que vengan a casa este servidor suyo. Pasan la noche, se lavan los pies y de madrugada seguirán su camino. Ellos dijeron: no, pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto porfió con ellos que al fin se hospedaron en su casa. Él los preparó una comida, cociendo unos panes
y comieron. Aquí comienza la historia de Sodoma, que todos las conocemos, como el Señor va a destruir a Sodoma por su terrible pecado. Y por supuesto que casi siempre pues, todo el mundo se enfoca en Sodoma y dice, bueno, porque los homosexuales, y por supuesto que esta ciudad fue desbaratada, destruida con fuego por el pecado de homosexualidad, pero se le olvidan que con esta ciudad fue destruida otra. ¿Cuál? Y los de Gomorra no eran homosexuales, al contrario, no eran heterosexuales. ¿Qué es lo que quiere decir? El pecado, que es desde el principio, es el uso del sexo fuera del mandato y la bendición de Dios, tanto de una forma o de otra. Porque a veces uno trata de, igual que todo el mundo dice, no, por ejemplo, los homosexuales no van al cielo, como dice el Apocalipsis, pero se olvidan que dice que los ladrones y los mentirosos tampoco. Y todos van en la misma cesta. Nosotros muchas veces queremos sacar, no, como yo no soy esto, pues yo no voy. No, en esa cesta hay para todos los justos. Ladrones, fornicarios. Difícil que alguien no esté metido en esa cesta de una forma o de otra. Pero el Señor destruye estas dos ciudades por su maldad. Se recuerdan como nosotros pues también hablábamos, y eso también lo hablamos, ojalá ustedes se acuerden de esto. La diferencia que hay de la ira, entre la ira de Dios y la ira de nosotros. ¿Se recuerdan? La ira en nosotros, ¿qué cosa es? Pecado. ¿Y en Dios qué cosa es la ira? Virtud. ¿Se acuerdan que dijimos que lo que nosotros pecado, en Dios es virtud? ¿Por qué? La ira en nosotros la puede provocar cualquier cosa. Fulanita que dijo algo que no me gusta, alguien que me dijo una verdad que a mí no me conviene, luego entonces la ira en nosotros es pecado. Pero en Dios, ¿qué cosa es la ira? En Dios la ira es el rechazo a todo lo que no es santo. Luego entonces, como la ira de Dios es rechazo a lo que no es santo, en Dios la ira es una virtud, porque todos nosotros deberíamos tener rechazo a lo que no es santo. Por eso lo que en nosotros es pecado, en Dios es virtud, y por eso que la ira de Dios se derrama sobre esta ciudad y se derrama a través de todo el Antiguo Testamento, porque no es que Dios se venga a esta ciudad, es que Dios rechaza todo lo que no es santo. Y lo que hablábamos la semana pasada, entonces ¿por qué Dios no destruye South Beach? Que le pasó y le ganó a Sodoma, a Gomorra y a todas las ciudades que se tragó más muertos. ¿Por qué? Porque esa gente, Sodoma, Gomorra y toda esa área, no tenía lo que tenemos nosotros, la intercesión de Cristo Jesús. La intercesión de Cristo Jesús es lo que a nosotros nos salva, que entre la ira de Dios y nuestro pecado se interpone ¿quién? Cristo. En el antiguo pacto no había intercesor entre Dios y los hombres. Era el sumo sacerdote que hacía lo que mejor, pero muchas veces el sumo sacerdote era el primero que provocaba la ira de Dios. Y esto es lo que nos pone, siempre nos pone desde la época ya de Noé, desde la época de Adán, desde la época de la muerte de Abel, como el pecado, y lo dice Pablo, engendra pecado. Y como el pecado que engendra pecado, la larga provoca ¿qué cosa? La muerte y la destrucción. Eso es todo lo que nos habla este capítulo de Génesis, pero tiene algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el versículo, Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como se lo había mandado Dios. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Dijo Sara, Dios me ha dado de reír. Todo el que lo oiga reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, yo le he dado un hijo en su vejez. Vemos en este lenguaje, recuerden que para entender la Biblia tenemos que ponernos la mentalidad que se escribió. ¿Se recuerdan qué quiere decir los años en la Biblia? Bendición de Dios. Acuérdense cuánto murió Matusalén, 900 y pico de años. ¿Qué es lo que quiere decir? Que murió extremadamente bendecido. Vemos que Abraham cuando tiene a Isaac, tenía, dice, 100 años. Está bendecido, pero todavía no está tan bendecido. No quiere decir que tenía 100 años como lo entendemos nosotros. Esta es la forma en que las personas, los hagiógrafos, pues nos dan ese mensaje en la forma de hablar oriental de la época. Y vemos que se cumple la promesa de Dios. Sara concibe y da a luz un hijo. Y le pone Isaac. Isaac, ¿qué cosa quiere decir? El que se ríe.
Isaac quiere decir el que se ríe. ¿Por qué? Porque cuando Sara oyó que los ángeles le prometieron a Abraham que iba a tener un hijo, Sara se empezó a reír. ¿Se recuerdan cuando le dijo, no, me reí del susto, no de que yo me estaba burlando? Y vemos cómo comienza desde el principio ya de Bereshit, de la historia, vemos cómo comienza el poder de Dios, y lo hablamos también al principio. ¿Cuál es la promesa de Adán? Tendrás más hijos, descendientes que estrellas hay en el cielo, en el firmamento. Serás padre de multitudes, Sin embargo, Abraham es mayor y la esposa es mayor y además es estéril. O sea, eso es la antipromesa. Es muy difícil que sea padre de multitudes cuando se es viejo y la mujer es estéril. Ustedes dirán, ¿por qué Dios escoge las cosas tan difíciles? ¿Por qué no puede hacerlo un poquito más fácil? Porque recuérdense que todo esto es porque Dios es celoso de su gloria. Dios quiere que la gloria sea para Él. Si Sara pariera todos los años 8 muchachos, como esa del que están fajaya el chino ese ahí en la televisión, si Sara pariera 8 muchachos todos los años, que fuera padre de muchedumbre, no tiene. Ahora, cuando la mujer es estéril, vieja y pare, ahí se ve que Dios se glorifica. Por eso, siempre se lo he dicho, cuando ustedes le dicen, esto no lo arregla ni el médico chino, si tú tienes fe, es cuando Dios actúa. Cuando tú dices, ya esto no es forma humana, que se arregle, cuando dices, Señor, yo hice mi parte, esto no hay quien lo arregle, yo sé que tú lo vas a arreglar. Y dice San Pablo, y mientras más difícil se ponga la cosa, más le da gracias a Dios porque la solución está ahí. Y es al contrario, cuando las cosas para nosotros se ponen bien difíciles, que es lo que empezamos a decir cada vez, a quejarnos más. Dice San Pablo, cuando tú veas que la cosa está difícil, ya no tienes que pedir, ¿qué es lo que tienes que empezar a hacer? A dar gracias a Dios. Es decir, Señor, yo sé que esto está tan difícil que la solución debe estar allá. Es como dicen que nunca la noche es más oscura que antes que amanezca. Es por eso que Abraham es un hombre desde el principio. Dios va a sacar su pueblo de una mujer estéril. Dios podía haber escogido a China, que ya estaba en ese momento funcionando, podía haber escogido las culturas sumerias, que en esa época que ya estaban funcionando. Sin embargo, Dios, para formar su nación, el pueblo de su alianza, no escoge un pueblo ya preconcebido, sino que hace nacer un pueblo de un vientre estéril, para que se manifieste la gloria de Dios. Y todo este pueblo que van a ser más estrellas que hay en el cielo, tan resumida esa esperanza, ¿en cuántas personas? En una, en Isaac. Y vamos a ver después que Isaac se casa con otra mujer que es estéril, para que la gloria, 15, en Génesis 19:15, dice, al rayar el alba, los ángeles apremiaron a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se encuentran aquí. No vayas a ser barrido por culpa de la ciudad. Y como él se demorara, los hombres lo asieron de la mano, lo mismo que a su mujer y a sus 2 hijas, por compasión de Yahvé hacia él, sacándolo, lo dejaron fuera de la ciudad. ¿Se recuerda la intercesión de Dios con Abraham? ¿Qué fue lo último que le dijo a Abraham? 50, 10 justos. Tú destruyes la ciudad. ¿Qué le dijo Dios? No la destruyó. Desafortunadamente no se encontró. Evidentemente, ¿cuántos justos habían en la ciudad? 4. Lot, la esposa y los 2 hijos. Dios preserva al justo. Como estos eran los justos, Dios los va a sacar de la ciudad. Pero vemos los ángeles, fíjate que interesante, los mismos ángeles que destruyen la ciudad, salvan a Lot. Eso para que no se descuiden con los ángeles, que piensen que son como esa que está en el cuadro aquí a la entrada, que está así, que son niñitos gorditos con cara de bobo. Esos no son los ángeles. Los ángeles te cuidan, pero los ángeles te destruyen, porque los ángeles no obedecen tu voluntad. Los ángeles obedecen la voluntad de Dios, porque ellos han dado su voluntad a Dios. Así que no se confundan con los ángeles. Pero aquí hay un lenguaje muy interesante. Fíjate muy interesante lo que dice los ángeles a Lot. Levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas. Y es muy interesante esta forma de hablar. En la antigua alianza, después del pecado, y hasta que se acaba la alianza, ahora en la nueva no, pero en la antigua alianza, la mujer pasa a ser posesión del hombre. Cuando Adán le pone nombre, ¿se recuerda? Que Dios no lo mandó poner nombre, fue la primera consecuencia del pecado. El hombre se enseñoreó sobre la mujer. Por eso los ángeles le hablan en el lenguaje hebreo a Lot. Levántate, toma a tu mujer y a tus hijas.
esa mujer y esas hijas eran posesión ¿de quién? De Lot. Era la mujer de Lot y las hijas de Lot. Sin embargo, fíjate que esos ángeles en San Mateo 2, cuando en el sueño de José, el ángel le dice a José, levántate, toma al niño y a la madre del niño. ¿Te das cuenta? Qué gran diferencia. Parece una tontería, pero una tremenda diferencia. ¿Qué le dice el ángel a Lot? Toma tu mujer y a tus hijos. No hay duda que esa mujer es posesión de Lot y las hijas son de Lot. Sin embargo, en el sueño de José, el ángel no le dice a José, toma a tu mujer y a tu hijo. Dice, toma al niño y a la madre del niño. ¿Ven la diferencia? Una forma totalmente inusual. A la persona le dice a un hebreo, toma al niño y a la madre del niño. Eso es un insulto para el hebreo. La mujer del hombre es tu mujer y el hijo es tú. En esa forma de los ángeles te das cuenta que María no es la mujer en el sentido carnal de José. Si tú no supieras que María es la esposa de José, si tú no supieras ese dato, cuando tú ves que dicen, levántate, toma al niño y a la madre del niño, tú pensarías que eran dos personas extrañas a José. Esto para que tú veas cuando marquen eso, cuando le digan que si María tuvo relación con José, fíjate la forma en que los ángeles, mismos ángeles, se dirigen a Lot y se dirigen a José. Pues siguen hablando los ángeles con Lot, y vamos a ver en el versículo 23, el sol asomaba sobre el horizonte cuando Lot entraba en Zoar. Entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé, y arrasó aquellas ciudades y todas las redondas con los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. Su mujer miró hacia atrás y se convirtió en un poste de sal. Abraham se levantó de madrugada y fue al lugar donde había estado en presencia de Yahvé. Dirigió la mirada en dirección de Sodoma y Gomorra y de toda la región de las redondas, y al mirar vio que subía de la tierra una humareda como de una fogata. Así pues, cuando Dios destruyó las ciudades de las redondas, se acordó de Abraham y puso a Lot a salvo de la catástrofe, cuando arrasó las ciudades que Lot habitaba. Vemos un dato muy interesante y que se ha hablado muchísimo. La mujer, ¿qué le dice a los ángeles? No miren atrás. ¿Y qué hizo lo primero que hizo la mujer de Lot? ¿Y en qué se convirtió? Esto tiene un significado espiritual muy profundo, porque hay mucha gente, muchos de ustedes y nosotros que nos vemos salvos mirar atrás. Si ustedes van por este área del Mar Muerto, y por eso es interesante ir a Israel, el área del Mar Muerto, que es donde estaba la ciudad de Sodoma y Gomorra, es un lugar impresionante, es el punto más bajo de la tierra, es casi 500 metros por debajo del nivel del mar, es un hueco, hay cero humedad, hay prácticamente casi nunca llueve, no llueve en el Mar Muerto. Pero si ustedes ven la característica del Mar Muerto, los que hemos ido ahí, recuerden, si se acuerdan y miran alrededor, es que a todo alrededor del Mar Muerto no hay vida, no hay una planta, no hay absolutamente nada. ¿Por qué se llama el Mar Muerto? Porque dentro del Mar Muerto no hay ni siquiera elementos microscópicos de vida. No existe ningún tipo de vida dentro de ese mar por la salinidad tan grande que hay. Pero los que hemos ido ahí se acuerdan que a toda la orilla del Mar Muerto hay como unas columnas de sal. Y la característica, ¿cuál es la característica de los que han tenido como Raúl, Raúl no vino? Bueno, el que ha tenido la temeridad como Raúl, que se tiró de cabeza en el Mar Muerto, porque la gente sigue siendo como la mujer de Lot. Se le dice, no se tiren en el Mar Muerto. ¿Y qué es lo primero que hizo Raúl? Se tiró. Y se dice que no se tire, es más, que si tú entras al Mar Muerto, cuando sales tienes que salir corriendo en segundos a una ducha, porque si se te seca en la piel te puede arrancar toda la parte afuera de la piel. Es azufre, es extremadamente, tienes que quitarte. Eso y una característica de los que han tenido desgracia de que se le haya caído un buche en la boca, es extremadamente amargo, más allá de todo lo que te puedes imaginar. Y esas estatuas de sal, es una sal que no es sal como la que echamos en la comida, es una sal de azufre extremadamente amarga. Y esto tiene un significado muy tremendo, porque de ahí vienen estas columnas. Todas las personas que se pasan la vida entera mirando atrás, se convierten tan amargas como las columnas del Mar Muerto. Ustedes no conocen a personas que viven la vida entera amargada por estar mirando al pasado. Y es lo que hemos hablado tantas veces. El cristiano no mira el pasado, el cristiano mira el presente, porque la vocación de nosotros es de presente, porque lo que nosotros esperamos ya es realidad en Cristo. Y yo creo que verdaderamente un cristiano no puede vivir
En el pasado. Lo que me hicieron, porque lo que me dijeron, porque pasan los años y tú sigues anclado, mirando continuamente para atrás. Y eso que te va convirtiendo día a día en más amargo, en más amargo y en más amargo. Pídale al Señor la gracia de siempre mirar adelante, porque no te pase. ¿Y cuál fue la característica de la mujer de Lot de estar mirando para atrás? No pudo avanzar. Se quedó en el mismísimo lugar, cada vez hundiéndose más en la amargura. Hermano, traten de no anclarse en el pasado, traten de anclar su esperanza en el futuro, que es lo que esperamos de Cristo Jesús. Y esto es lo que nos enseña todo este lenguaje de la destrucción de Sodoma. Aquí sigue hablando la guerra que tuvo en el Neguet Abraham con todos las tierras de los lugares, los descendientes de los cananitas. Vamos al capítulo 21, el nacimiento de Isaac. Pero una cosa muy importante, se han descubierto, los científicos están haciendo excavaciones en el área del Mar Muerto y definitivamente se han encontrado las ruinas de 2 ciudades totalmente calcinadas por algo que parece azufre. Y ahí están las excavaciones. O sea que todo esto que dice la Biblia se está descubriendo absolutamente todo algunos dicen que si viene un aerolito que se explotó, pero las ciudades están quemadas por una sustancia extremadamente ácida. Están quemadas estas 2 ruinas de estas 2 ciudades ahí en las orillas del Mar Muerto. Dice en el capítulo 21, Yahvé visitó a Sara como había dicho e hizo por ella lo que había prometido. Concibió Sara y dio a Abraham un hijo en su vejez en el plazo predicho por Dios. Abraham puso al hijo que le había nacido y que le trajo Sara el nombre de Isaac. Seguimos con el estudio del Génesis. La semana pasada vimos en el capítulo 18 la teofanía de Mambré, cómo el Señor se manifiesta a Abraham y cómo le da el signo, no solo la confirmación de la alianza en el nacimiento de Isaac, que aquí iba a continuar la línea del pacto de Dios. Se recuerdan, si se fijan, hemos visto todo el Génesis. Muchas veces la gente ve el primer libro de la Biblia, y el último libro de la Biblia. Yo estoy casi seguro que eso sí se lo saben. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? ¿Y el último? Han mejorado muchísimo. Por lo menos hoy lo dijeron bien. Pero la gente suele ver el Génesis y el Apocalipsis como 2 libros raros, como 2 libros que nadie entiende. Pero nosotros, desde que empezamos a estudiar el Génesis, vimos el Génesis enfocado en una persona y en un hecho. Vamos a ver si sí se lo saben. Enfocado en quién hemos visto Génesis. ¿Qué persona hemos visto enfocado en Génesis? No, ya empezaron a fallar. El Génesis lo hemos enfocado en Cristo. Toda la Biblia apunta a Cristo. La Biblia no apunta a Abraham. Toda la Biblia apunta a Cristo. Por eso vimos a Adán antes del pecado como prefigura de Jesús, el hombre obediente a Dios. Vimos a Abel como prefigura de Cristo, el justo que es como sacrificado. Vemos a Noé como prefigura de Cristo, el hombre que salva al género humano y a su familia. Hemos visto que Génesis no es un libro extraño. Vemos que es un Génesis que apunta desde el principio ¿a quién? A Cristo. Y hemos visto el Génesis enfocado en un hecho. A veces se recuerdan en que yo he estado repitiendo todo el Génesis. ¿Enfocado en qué está el Génesis? En el pacto. Vemos el Génesis enfocado en el pacto. Uno no puede entender el Apocalipsis y uno no puede entender el Génesis si no lo ve enfocado en 2 cosas: en un hombre que es Cristo y en un hecho que es el pacto. Si no se entiende el pacto y no se entiende a Cristo, el Génesis y el Apocalipsis no tienen sentido ninguno. Ahora, cuando tú entiendes a quién apunta el Génesis y a través de qué se establece el Génesis, vemos que empieza a tomar sentido. Todo el Génesis y toda la Biblia gira alrededor del pacto y apuntando a Cristo Jesús. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo igual. El Nuevo apunta a Cristo y también gira alrededor del nuevo pacto. Por eso la gente, cuando no conoce eso, se desenfoca y ve la Biblia como una sarta de libros extraños separados uno de otro sin un objetivo. Vamos a ver cómo el Éxodo, inclusive como el Levítico, vamos después a hacer un resumen del Levítico, vamos a ver cómo el Levítico apunta a Cristo, un libro que todo el mundo le pasa por encima. Es un libro espectacular el Levítico cuando se entiende verdaderamente a qué apunta y en qué se mueve. Eso es lo más importante que hemos visto durante todo este tiempo y seguiremos viendo.
El hecho más importante de Génesis, el pacto de Dios con Abraham. La promesa más importante de Génesis, Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente y la suya. Porque el pacto se mete dentro de ¿qué? De esta promesa. El pacto se empieza a dar ¿para qué? Para que se cumpla la promesa de que la simiente de la mujer va a derrotar a los herederos de Satán. Vemos ayer, después de la teofanía, el martes pasado, perdón, después de la teofanía de Mambré, vimos que desde el comienzo de la Biblia comienza la intercesión. Vimos a Adán intercediendo por Sodoma. Vimos esa parte muy súper interesante de cómo intercede, cómo hablamos de la importancia de la intercesión. Ahora el capítulo 19 nos habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice así: los dos ángeles llegaron a Sodoma. Por la tarde Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlo, Lot se levantó a su encuentro y postrándose rostro en tierra, le dijo: les ruego, señores, que vengan. Fíjate cómo la Biblia hace distinción. Cuando Abraham